Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes aplicaciones. El día de hoy les voy a explicar circuitos RLC en serie subamortiguados. Este nos indica que cuando la fuente se desconecta, nuestro capacitor y nuestra bobina comparten energía, es decir, que la corriente está oscilando. Pero la resistencia disipa esta energía, es decir, que las oscilaciones van disminuyendo poco a poco, hasta desaparecer. Es un circuito que oscila al descargar, pero estas oscilaciones se van apagando poco a poco por la resistencia. Así que continuemos. Para el análisis de este circuito debemos realizar los siguientes pasos. Como primero tenemos que analizar el circuito cuando T es menor que 0, igual o mayor que 0. Como segundo debemos hallar alfa, que es el factor de amortiguamiento, y omega sub 0, que es la frecuencia natural. Como tercero tenemos que hallar la intensidad respecto al tiempo y por último graficar para observar su comportamiento. Bueno, como primero vamos a realizar el análisis de nuestro circuito un instante antes de que ocurra el cambio, es decir, cuando nuestro T es menor que 0. En este caso, el interruptor estaba cerrado. Y como sabemos, nuestra bobina se va a comportar como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Entonces vamos a redibujarlo en esta esquina. Como podemos observar, esta resistencia de acá se desaparece porque el capacitor está en circuito abierto. Ya tenemos el circuito con las modificaciones, entonces vamos a hallar nuestra intensidad sub 0, en el tiempo 0, va a ser igual a el voltaje, que es 10 voltios, sobre la suma de las dos resistencias que tenemos acá, que es 6 ohmios más 4 ohmios. Y esto nos da un valor de 1 amperio. Como ya tenemos la intensidad, vamos a hallar el voltaje en el tiempo 0, que es igual a la resistencia, que es 6 ohmios, es esta de acá, por la intensidad, que es 1 amperio. Y eso nos da 6 voltios. Ahora vamos a hacer el análisis para T igual a 0. Este va a tener el mismo valor cuando T era menor que 0, ya que el capacitor y la bobina no pueden tener cambios abruptos. Entonces van a tomar los mismos valores, es decir, 1 amperio y 6 voltios. Ahora vamos a realizar el análisis cuando es T mayor que 0. Cuando T es mayor que 0, el interruptor va a estar abierto. Por ende, nuestro voltaje y nuestra resistencia no las vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a redibujar el circuito, entonces quedaría así. Entonces nuestro circuito quedaría así. Entonces, como tenemos dos resistencias en serie, las podemos simplificar y nos quedaría una de 9 ohmios. Y esta de acá no la pondría. A continuación vamos a realizar nuestro paso número 2, donde debemos hallar alfa, que es el factor de amortiguamiento, y este nos indica que es igual a el valor de la resistencia sobre 2 veces el valor de la bobina. Y tenemos que es 9 ohmios sobre 2 por 0.5 henry. Y esto es igual a 9. Vamos a realizar el valor de la frecuencia natural, que es omega sub 0, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la bobina por el capacitor, y esto va a ser igual a 1 por la raíz de 0,5
0,02 farads. Y esto nos da un valor de 10. Como podemos observar, alfa es menor que omega sub 0, por ende, nuestro circuito va a ser subamortiguado. Debemos tener muy en cuenta estos dos términos porque si fuese al contrario sería sobreamortiguado. Ahora continuamos con el paso número 3, que es hallar la intensidad. Esta tenemos ya una ecuación o una fórmula establecida, entonces la intensidad respecto al tiempo va a ser igual a Euler a la menos alfa por T, todo esto multiplicado por A1 coseno por la frecuencia amortiguada por el tiempo, más A sub 2 por el seno de la frecuencia amortiguada por el tiempo. Y esto se da en amperes. Entonces vamos a hallar el valor de la frecuencia amortiguada. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar términos. Es 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 4.3. Como ya tenemos el valor de la frecuencia amortiguada, vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, la intensidad respecto al tiempo va a ser igual a Euler menos alfa, que ya conocemos su valor, que es 9T, por A1 coseno de 4.3 por T más A2 seno de 4.3 por T. Y esto se da en amperes. A continuación, para hallar el valor de nuestras dos constantes, es decir, A1 y A2, debemos realizar dos condiciones. Entonces, nuestra primera condición nos indica que debemos sustituir T igual a 0. Entonces nos queda I sub 0 en el tiempo 0 va a ser igual a Euler a la menos 9 por 0, reemplazamos nuestra T, por A1 coseno de 4.3 por 0 más A2 seno de 4.3 por 0. Y esto se da en amperes. Entonces, como podemos observar, cuando T era menor que 0, teníamos que la I sub 0 era igual a 1 amperio. Y como sabemos, esto nos va a dar igual a 1. Coseno por 0 también nos da 1. Y seno por 0, en este caso va a ser. Entonces nos quedaría A1 más 0. Entonces ya tendríamos el valor de nuestra primera constante, que es igual a 1. Entonces, para realizar la segunda constante, para realizar la segunda condición, debemos hallar la derivada de la corriente en el instante inicial. Entonces tenemos que la siguiente fórmula ya está establecida y nos dice que es L por la derivada de la corriente sobre dt más la resistencia por la intensidad más el voltaje. Organizando esta ecuación nos quedaría que la derivada de la corriente va a ser igual menos 1 sobre el valor de la bobina, el valor de la resistencia por la intensidad sub 0 más el voltaje sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los términos. Queda igual a menos 1 sobre 0.5 henrios por la resistencia, que en este caso sabemos que es 9 ohmios,
por la intensidad, que es 1 amperio. En este caso queda negativo porque nuestro voltaje, como podemos observar, el sentido de la corriente está diferente, es decir, que entra por negativo. Entonces queda menos 6 voltios. Y esto nos da un valor de menos 6. Entonces, como ya tenemos el valor de nuestra derivada, entonces tenemos que la derivada de la intensidad sobre dt, entonces esto va a ser igual a, debemos derivar esta ecuación que es la de la intensidad, entonces tenemos un producto, nos indica que la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces vamos a ponerlo acá para que me puedan entender bien. Entonces la primera derivada, que sería menos 9 Euler a la menos 9t por los segundos sin derivar, entonces todo este término nos quedaría igual, entonces quedaría A1 coseno de 4.3t más A2 seno de 4.3t más la primera sin derivar, que sería Euler a la menos 9t por la segunda derivada, entonces vamos a derivar todo este término y nos quedaría 4.3 por menos A1, este menos es porque la derivada de coseno es menos seno, es menos seno de 4.3t más A2, entonces la derivada del seno es coseno de 4.3t. Entonces vamos a reemplazar nuestras t por 0, es decir, en el instante 0. Entonces esto nos daría 1, esto de acá nos daría 1, esto de acá nos daría 0, en este caso nos daría 1, este de acá nos daría 0 y este de acá nos daría 1. Entonces, ya, vamos a reemplazar la derivada de la intensidad, que fue lo que hallamos anteriormente, que es menos 6, que es igual a menos 9 por A1 más 0, porque esto nos da 1 y esto nos da 0, más 4.3 menos 0 más A2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ya sabemos el valor de nuestro A1, nos queda reemplazar, pues ya menos 6, que es igual a menos 9, ya conocemos el valor de nuestro A1, que es 1, más 4.3 A2. Entonces ya, 4.3 de A2 va a ser igual a menos 6 más 9, este menos pasa después del igual a ser positivo, entonces queda A2 queda igual a 3 sobre 4.3 y eso nos da un valor de 0.6. Entonces ya tendríamos el valor de nuestras dos incógnitas, solo nos queda reemplazarlo en nuestra ecuación. La intensidad respecto al tiempo va a ser igual a Euler a la menos 9t por A1, que es 1 coseno de 4.3t más el A2, que nos dio 0.6 seno de 4.3t, y esto todo va en amperios. Entonces ya tendríamos la intensidad respecto al tiempo de nuestro circuito. Bueno, como último tenemos que graficar nuestra intensidad para ver su comportamiento. Entonces, como podemos observar, tenemos nuestra ecuación que ya la hallamos anteriormente, y lo que vamos a hacer, en este caso tenemos la tabla, cambiar nuestro tiempo por diferentes. En este caso yo le puse 0, 02, 04, 06, 08 y 1 segundo. Como podemos observar nuestra gráfica ya con los puntos indicados, observamos que la intensidad de 1 amperio está como en su pico más alto y va oscilando alrededor de 0 y su amplitud va disminuyendo poco a poco. Este decaimiento se puede observar por el Euler a la menos alfa t de nuestro circuito.
y hace referencia al efecto de amortiguamiento producido por la resistencia. Si alfa es más pequeño, nosotros vamos a poder observar las oscilaciones antes de que nuestra intensidad tienda a cero. Bueno, esta fue la explicación de los circuitos RLC en serie subamortiguados. Espero me hayan entendido. A continuación les voy a dejar el siguiente ejercicio para que puedan practicar en sus casas. Y recuerden que acá tenemos sus respuestas. Deben seguir como tal la serie de pasos para que se les facilite un poco. Y si tienen dudas o inquietudes, lo pueden dejar en los comentarios. ¡Hasta luego!